Cordiales saludos, queridos amigos. Pues de nuevo con todos ustedes, una semana más en este programa tan seguido como es el Mano a Mano, en que nuestro compañero colaborador, este gran ideólogo de la política castellonense y nacional que es Víctor Bonet, pues cada 7 días nos ayuda pues a transmitirles a todos ustedes pues estos comentarios sobre esta patética y triste actualidad, tanto en el aspecto político como económico como social, que en estos momentos estamos sufriendo en nuestra patria. Es triste, de verdad, el tener que estar todo santo día, cuando salimos a la calle, hablando con personas, con gente que hasta no hace mucho era gente más o menos feliz, que trabajaba, que ganaba dinero, que tenía perspectivas de futuro, y que ahora te cuenten uno detrás de otro todos los problemas, todas las angustias y todas las penalidades que están pasando. Yo sé y me consta que no es un problema solo de España. Ahí tenemos Grecia, ahí tenemos Italia, ahí tenemos Portugal, ahí tenemos al resto de Europa, que también desde otra óptica, si ustedes quieren, tienen sus problemas, que hay una crisis económica mundial, eso no lo niega nadie, pero entre lo que ocurre en los países de nuestro entorno, sea Alemania, sea Austria, sea Holanda, sea Dinamarca, sea Noruega, sea Francia incluso con sus problemas, sea Inglaterra, y lo que está ocurriendo en España, hay un abismo tan grande de diferencia entre estos países que están atravesando una crisis que, como hemos dicho, es prácticamente universal, sobre todo en los países de Occidente, y la crisis de España. Esto es que de verdad solo el nombrarlo y explicarla, inmediatamente lo que a cualquier persona sensata y normal nos surge es la pregunta del por qué los responsables de esta auténtica calamidad no están sentados en un banquillo, por qué los responsables de esta calamidad siguen engañando, pervirtiendo la realidad, embaucando a la ciudadanía diciendo de que ellos tienen la solución cuando ellos han sido el problema, y cuando solo hacen que exigir esfuerzos y esfuerzos y más esfuerzos a la ciudadanía, a la España media, a esas clases medias que se están deteriorando, que se están diluyendo, que está convirtiéndose en un abismo entre las clases ricas y poderosas y las clases míseras, destrozando esa clase media que con tanto esfuerzo se había construido desde los años 60 hasta prácticamente los 80 y pico. Pues todo eso que se lo han ido trabajando, que se lo han ido manejando una casta política, un reducto que algunos han atrevido incluso a decir estilo mafioso, que se han hecho un coto cerrado de poder dentro de los partidos, dentro de los sindicatos, dentro de la patronal, y dentro de ese círculo han ido medrando y han ido enriqueciéndose casos Pujol, casos Pepe Bono, casos Bárcenas, casos a miles y miles que ni se conocen, porque no se conoce todo lo que ha habido, pero aquí está todo putrefacto, desde la Casa Real, con todo lo que se está conociendo de Urdangarín, de todo lo que se está conociendo de cómo iban a destajo, pero era una gota más de los miles y miles y miles de afluentes que chorreaban corrupción en España y que nos han llevado a este momento, que no solo nos han dejado arruinados, que no solo nos han dejado sin posibilidad de reacción a corto plazo,
sino que encima han quitado lo más preciado que debería de tener una sociedad, que es la esperanza. Nos han quitado la esperanza, y un pueblo sin esperanza no puede subsistir. Y como no nos creemos ya a los políticos, ni nos creemos a los sindicatos, ni nos creemos a todos estos organismos de justicia que dicen que imparten justicia, pero que ponen a ETA en las instituciones, toda esta justicia politizada por unos partidos políticos sin escrúpulos que lo que quieren es controlarlo absolutamente todo y que no haya ningún tipo de división de poderes. Cuando nos percatamos que aquí solo se lucha por el poder, sea el partido que sea, que aquí no se lucha por el bien de España y de los españoles, y cuando venimos de una etapa anterior tan denostada y criticada, en la que ahora nos percatamos que se vivía no solo muy bien, sino con la esperanza de que el futuro iba a ser todavía mejor, cuando todo eso lo hemos visto derrumbarse de la manera que se ha derrumbado, y hemos visto a personas como Víctor Bonet, que hace años que lo estaba denunciando a pesar de su juventud, con una visión clara de los motivos que nos han llevado allí y con una exposición que ustedes agradecen cada semana de estas lecciones que imparte nuestro joven y auténtico catedrático de la verdad de lo que está ocurriendo en España y en Castellón, como es Víctor, pues yo creo que él en estos momentos mucho mejor que yo les podrá explicar de forma pues técnica pero coloquial, es decir, cercana, para que todo el mundo lo entienda, qué es lo que está pasando y por qué esa desesperanza y por qué esta situación y qué es lo que deberíamos de hacer, porque a lo mejor yo ya me quedo desfasado, pero la gente joven como él es que lo que tienen delante es desmoralizador, Víctor. Sí, primero de todo, darles las buenas tardes a todos y decirles que sí, que partiendo desde este análisis, pues la situación actual de España, y dentro de España pues tenemos a Castellón, lógicamente, pues es negativa tanto a corto como a medio como a largo plazo, por una sencilla razón, porque no tenemos equilibrada una balanza de pagos, nuestra deuda pública cada día sube y sube. Lo que pasa es que claro que los medios de comunicación secuestrados por la clase política pues nos dicen el Tesoro ha colocado 3.000 millones de euros a 3 meses con un total éxito. No, perdone, colocar deuda nunca es un éxito, al contrario, colocar deuda es endeudarte, con lo cual es un signo negativo. Entonces, pero claro, como ustedes están acostumbrados a enseñar, y yo el primero, ¿no?, a ver en los medios de comunicación de que es un éxito colocar deuda, como al contrario es crecer a base de crédito, y al crecer a base de crédito hemos podido comprobar cómo nos ha ido en cuanto a deuda privada familiar, que todas las familias debemos 3 billones de euros a lo que son los, digamos, ámbitos financieros, ¿verdad? Pues esto es una barbaridad que la vamos a pagar, pues como la tenemos que pagar, que es lo que nos imponen ellos, pues vía pensiones, vía IVA, vía sanidad, vía educación y vía investigación y desarrollo y nuevas tecnologías, que el Estado ha bajado estas partidas cuando ningún país desarrollado del mundo pues se han bajado, ¿no? Pues esto es lo que pasa en España. En España, partiendo desde un punto de vista económico, que se vienen haciendo malas cosas ya desde hace varias décadas, porque si ustedes no recuerdan mal, los que están ya un poquito pues ya en la edad de 40, 50 años, cuando cogieron el gobierno los socialistas a partir del año 82, pues inició esta vorágine de presión fiscal para aumentar, dar un grueso a las administraciones para fomentar el voto cautivo, por el cual aún el Partido Socialista pues conserva ese rédito electoral. El señor Aznar lo que tendría que haber hecho en el 96 es acometer una reforma y una, digamos, reducir la administración. No lo hizo, diseñó otra receta que era la burbuja inmobiliaria, que parecía que era la panacea a todos los males, pero que no lo ha sido, porque les repito que endeudar a un mileurista con una vivienda de pladur de 200.000 euros para que vivan la administración superinflada, la clase política, la banca y el especulador, no es ningún sostén económico. Para que vean ustedes un ejemplo gráfico, una persona que gana 1.000 euros no puede tirar de un trineo subido detrás el político, el banquero, el especulador, el promotor y toda esta gente que ha vivido a costa nuestra en una espiral de burbuja de crecimiento económico, que se crecía a base de crédito, no con fundamentos sólidos, como a lo mejor podrían crecer sus padres. Ustedes esto lo podrán, tenemos esos testimonios en casa, de que para cuando compraron una vivienda tenían que entregar el 30 o el 40%
antes, digamos, de financiar el resto, o que la gente vivía de alquiler, dado al pluriempleo que había en España, un sistema laboral estable, y que todos los cabezas de familia y todo el núcleo familiar trabajaba, pues la gente se podía comprar un piso prácticamente al contado, ¿no? Pues eso no, eso se cambió en un modelo propio norteamericano de crecer a base de crédito, pero no nos percatamos de que la cosa en sí no es nuestra, la cosa tiene una carga y esa carga se la debemos al banco, y nosotros, yo creo que no, porque gracias a Dios he tenido unos padres fantásticos, y todo el mundo es fantástico, ¿no? Pero me voy a referir de que muchos jóvenes tendrán que renunciar a la herencia sobre inventario porque será mayor la deuda que lo que hereden, ¿no? Pues seremos la primera generación que vamos a heredar hipotecas, deudas, pasivos financieros, y no vamos a heredar nada porque hemos vivido en una época de espejismo financiero, porque todo se daba a base de crédito sin unos cimientos sólidos para los cuales pues tirar un progreso y lógicamente pues dar una educación a tus hijos, poder vivir bien y tener las mínimas necesidades sociales cubiertas. Eso ya no se va a volver a dar, porque tenemos una clase parasitaria política indecente que está legislando a favor del rico. Para que ustedes me entiendan, es como el Robin Hood al revés: en vez de robar al rico para dárselo a los pobres, le roban a los pobres para dárselo a los ricos, ¿no? Porque hoy comentábamos con un señor de prestigio de Castellón, en el cual me ha dado la razón de que no se le puede inyectar 24.000 millones de euros a Bankia, subir el IVA al 21%, instaurar el copago en sanidad para hacer frente a ese aval, porque el avalista de Bankia, que no se olviden, somos usted y yo, el Banco Central Europeo no avala a Bankia, avala a usted y a yo vía IVA, vía recortes, vía sanidad y vía la autodestrucción que estamos viviendo. Pues señor Mariano Rajoy, coja usted ese dinero, cree una banca pública y preste dinero a los empresarios al 3%, 4 o 5, unos tipos que se puedan asumir, y cree empleo, y a costa de crear empleo, ese banco público tendrá unas plusvalías que irán para beneficio de todos los ciudadanos de ese país. Pues no, cogen 24.000 millones de euros, se los dan a Bankia para que igual quiebre, porque Bankia tiene un stock de viviendas que está generando unos gastos que no va a levantar cabeza en la vida, porque es una entidad financiera. Hombre, ustedes imagínense 2 millones de viviendas en cartera con sus correspondientes IBIs, tasa de recogida de sólidos urbanos, gastos de comunidad, unas viviendas sobre las cuales de crédito promotor están valoradas ahora a un precio de mercado con un 70%, 80% de pérdidas, de minusvalía sobre esas fincas, con lo cual es un banco que no va a levantar cabeza. Pues en vez de dejarlo caer, nos hacen meterle 24.000 millones de euros a Bankia, jodiéndonos, perdónenme la expresión, a mí y a usted vía IVA, vía recortes, y próximamente las pensiones para toda esta gente magnífica, mayores de 60 años, que ha levantado este país y no merece pagar los costes de esta crisis. Esta crisis la tiene que pagar la clase política que ha creado esta crisis y los poderes financieros. La gente de mayores de 60 años que ha levantado a España no se le puede recortar nada, y esto es indecente, es inmoral, y yo no pretendo dar aquí una clase magistral ni hacerme yo subirme al autoego, porque no sé si yo únicamente pido justicia para la gente mayor de 60 años que ha levantado España, y pido justicia para los parados mayores de 45 años, que es misión de los poderes públicos poner todos los ingredientes para que trabajen, que se jubilen y que vivan ya el ecuador de su vida en adelante con dignidad. Los jóvenes ya nos buscaremos la vida, yo el primero, pero no se puede dejar en la estocada a la gente mayor de 45 años y por supuesto a los pensionistas que han levantado España, y gracias a ellos hemos podido tener el país que hemos tenido y que hoy en día nos ha secuestrado la clase política. No es ninguna lección magistral, repito, creo que es un ejercicio de justicia, de no pedir para mí ni para los jóvenes, no, pedir para la gente que ha levantado España y para la gente que tiene 45 años en adelante, que están destrozando las familias, y es dramático ver gente trabajadora en todos los periodos de su vida que no saben ya lo que hacer, van dando vueltas por las esquinas desesperado, con depresiones. Esta gente la están matando en vida, y esto, perdónenme que les diga, en una democracia, creo que es la única democracia del mundo donde se trata así a los trabajadores y a la gente de bien, porque la están llevando a la más absoluta miseria económica, social e incluso psicológica. Bueno, es que, miren ustedes, después de lo que ha dicho Víctor, que yo creo que lo ha dicho con un lenguaje que cualquiera de ustedes lo habrán entendido, porque a veces en estas tertulias económicas se habla con un lenguaje tan técnico, que mucha gente sencilla, que no tienen por qué estar al nivel de los economistas y de los grandes gurús de la economía o de la política en España, pues no acaban de entender qué es lo que les están diciendo. Pero claro, cuando te coge una persona como Víctor y te transmite de forma coloquial, didáctica, para que
todo el mundo comprenda lo que está ocurriendo con palabras sencillas pero al mismo tiempo muy clarificantes, entonces la gente empieza a comprender que ellos no tienen la culpa de nada. Dice, si yo no he hecho nada malo, si yo lo que he hecho ha sido toda mi vida trabajar, tratar de que mis hijos tuvieran un futuro feliz, me hicieron creer que vivíamos en el país de las maravillas, los propios políticos, los propios bancos. Parecía que esto era algo interminable. ¿Por qué nadie me avisó? Porque yo no tengo por qué ser ni un profeta, ni un gurú, ni un adivino. Pero sí que hay personas especialistas dentro de los bancos y dentro del mundo de la política que tendría que habernos avisado, señores, no vayan a por créditos que pueden tener un problema a corto plazo, porque aquí se va a producir una burbuja inmobiliaria y se va a llevar a España por delante. Señores de la banca, no vamos a dejar créditos si no hay una garantía total y absoluta de que se pueden pagar. Yo recuerdo que teníamos en Televisión de Castellón un chico rumano que vino, se casó, tenía un sueldecito de miseria, de 1000 eurista o un poco más, y fue a una entidad bancaria, un contrato de 6 meses, a por un piso, y le vendieron el piso y le dieron el crédito. Decía, bueno, pero si yo decía, si de aquí 1 año, 2 años y no tendrá ya trabajo, porque esto pues durará lo que durará y es un trabajo pues precario, no es una empresa como Iberdrola o yo qué sé. Pues bueno, así media España, aquel contentísimo porque le habían dado el préstamo. Bueno, pues todo esto que los políticos, los grandes gurús lo sabían, que en los bancos se conocía, que había gente que lo denunciaba pero que no se le daba más que sordina, pues esto nos ha llevado a una situación en la que ahora los más inocentes son los que estamos pagando la actitud y la actuación de los banqueros y la actitud y la actuación de los políticos de todos los colores, porque una clase dirigente que a mí no me defienda mis intereses, avisándonos de lo que va a pasar y no permitiendo el Banco de España que se den créditos y créditos como si fueran churros, y ver el poco interés que tenían en que realmente se supiera lo que ocurría, y lo que les interesaba era el corto plazo, es decir, el conseguir beneficios a corto plazo a costa de lo que fuera, aunque fuera a arruinar a toda una nación y a 30 millones de españoles. Esto ha provocado que en las encuestas ahora mismo la clase dirigente sea lo más despreciable. Pero así como suena, yo sé que hay alguna persona, algún político que no es despreciable, que es una persona honrada, es una persona como toca, como tenemos ahí casos de gente, sobre todo más en el ámbito local. Pues no se pueden poner a todos en el mismo saco. Hay personas que hay que distinguir, oye, personas que están ahí vocacionalmente, que han estado toda la vida trabajando pues para una ciudad, pues el caso de Gonzalo Romero, el caso de Marisa Ribes, el caso de Chimo Torres, de Pérez Macián, de Miguel Ángel Mulet, son gente que son vocacionales. Miguel Ángel Mulet, aunque no estuviera en política, él tiene un trabajo de un nivelazo y de un soldazo impresionante en British Petroleum, en la ESO, que la conocía por todos, o sea que él tiene un gran trabajo y está ahí en el momento que se deje la política sin ningún problema. No como otra gente que si no estuviera en la política, desde que les quitan el chupete, ¿dónde estarían?
Y hay gente joven, pues sí, que la ayudan a ponerlos ahí, como Beatriz Carrasco, Begoña Carrasco, perdón. Pues oye, Begoña Carrasco es una chiquita que se le ve vocacional y que quiere estar bien con la gente. Pero eso es a nivel local, pero los que nos están haciendo daño son los grandes gurús de las grandes decisiones españolas, sí, del Partido Popular o del Partido Socialista. Mira, les voy a poner un ejemplo gráfico. Sí. Un presidente del gobierno que tiene que legislar, tomar iniciativa por todos los españoles. Estamos hablando de que en España ya tenemos un gran porcentaje en límites de exclusión, en pobreza. Somos el país, junto con Grecia, de Occidente, donde más pobreza se ve. Y a esta gente hay que ayudarle, sea como sea. No se puede legislar a favor de los lobbies financieros. Mariano Rajoy lo está haciendo muy mal. La gente ha votado al Partido Popular para que vuelva a generar empleo. La gente no ha votado al Partido Popular para que ayude a Bankia y para que vaya en contra de los trabajadores. Para eso tiene el Partido Socialista Obrero Español. Ni para sacar a Bolinaga. Ni para sacar a Bolinaga. Ni para permitir el aborto y el matrimonio homosexual y todas esas cosas. Sí, aquí si queríamos tener pues más desempleados, pues hubiéramos seguido votando al PSOE, a partidos así pues que dan las subvenciones, y todo este Partido Socialista pues que ha legislado una política total para finiquitar España vía desempleo, vía subvenciones al hipopótamo de Guinea y vía cambios que no tienen nada que ver para iniciar políticas de progreso para el pueblo español. Pues la gente no ha votado al Partido Socialista para todo ello, ¿no? Pues con lo cual aquí se dan una serie de ingredientes, y yo les quería poner un ejemplo ilustrativo. Tú hablas de un trabajador que hay en Televisión de Castellón que le daban una hipoteca con unos ingresos no estables, con unos ingresos mínimos. Pues imagínense ustedes esto trasladado a América, de que hemos importado este modelo norteamericano de dar hipotecas a todo el mundo. Pues esto se originaba pues con una sencilla razón. A partir de la gente que, aparte de la gente que nosotros dábamos crédito aquí en España para dar hipotecas que no tenían ningún tipo de sostén económico para poder pagarse en un medio o largo plazo, pues en América nosotros adquiríamos esas hipotecas que eran productos basura, con lo cual, imagínense ustedes es un carpintero de Burriana y gana 1.000 euros, ingresa su nómina en la caja de Burriana. Pues esos 1.000 euros enseguida, por arte de magia, en un minuto, se prestaban a una persona que no podía pagar una hipoteca en Estados Unidos o una hipoteca en España, con lo cual, pues claro, esto ha rebundado en una pobreza, pues que la gente se ha quedado sin ahorros, la gente no puede pagar las hipotecas, y es un círculo vicioso, pues donde no se ha podido, pues lógicamente, afrontar esos créditos. Ya los tenemos que pagar nosotros, toda la ciudadanía, vía impuestos, vía recortes, para poder formular este aval hacia Bankia que nos pide el Banco Central Europeo, que seamos nosotros el Estado español. Yo solo le pido a los políticos que tomen decisiones mirando, y esto es un ejemplo ilustrativo que les pongo yo, la foto de sus hijos. Yo no puedo entender cómo un alcalde puede subir el impuesto de bienes inmuebles un 15%, el impuesto de la tasa de recogido de sólidos urbanos un 15% a un pensionista que cobra 320 euros. Estamos hablando de que subir un 15% el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, para un inmueble promedio de, digamos, de 300 euros son 45 euros al año. Estamos hablando que ha subido la basura 30 euros al año. Estamos hablando de casi 80 euros por una persona que cobra 300, que es prácticamente el 25% de una pensión de él, cuando las pensiones han subido un 1% y la inflación se sitúa en el 2,5%. Esto es una vergüenza, sin contar el copago en sanidad. A las clases desfavorecidas de pensionistas que están cobrando pensiones contributivas de 300 a 500 euros, les han mermado su poder adquisitivo de un 15% a un 20%. Y esto no se puede aguantar, esto es intolerable. Solo pedimos un poquito de solidaridad, que ustedes vean que están en otra estratosfera con sueldos superiores a los 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 euros, incluso muchos duplicados de por sí, que tengan un poco de solidaridad, porque hay gente que lo está pasando terriblemente mal, gente que con 300 euros, ya me dirán ustedes cómo pueden vivir con pensiones no contributivas, y que se vean con esta mega inflación, con estas subidas generalizadas, con estas subidas que son la única receta para sacar a España de la crisis y aumentar aún más, si cabe, la pobreza de las clases bajas. Esto es intolerable y solo pedimos un poco de solidaridad. No es dar ninguna lección magistral, es ser coherente, es tener un sentido, creo yo, de plenitud, de justicia social, que esta gente pues no la está demostrando, porque únicamente tratan de favorecerse ellos mismos. Mire, no sé si los políticos se preguntan alguna vez por qué en las encuestas son prácticamente la mayor preocupación de los ciudadanos. Yo solo les voy a decir, aparte de que en España sobran
350 o 360.000 políticos, o sea, aparte de que sobran. El otro día en una encuesta salía que en Alemania hay un político cada 600 habitantes. En España hay un político cada 100 habitantes. Esto es una locura. 450.000 políticos y 45 millones de habitantes. Uno cada 100. Esto no hay quien lo soporte. Entonces, los políticos tienen que preguntarse, si fueran mínimamente decentes, que algunos los hay, ¿por qué son lo más detestables para la ciudadanía, lo menos creíble junto con la justicia y con la corrupción? Se lo tendrían que preguntar, porque claro, a mí me indigna, pero me imagino que le indignará a Víctor, se le indignará a usted y le indignará a cualquier persona normal. Cada vez que oigo la milonga, porque no deja de ser una milonga, de los actuales gobernantes y sobre todo Mariano Rajoy, pretendiendo vendernos una burra, que hombre, que no la vendieran los socialistas, vale, porque está en sus genes, pero que no la vendan un partido que en teoría tendría que ser de derechas, pero que cada día es más de ultraizquierda, pues la verdad es que ya nos toca un poco los cataplines. Que esta gente nos venda de que no ha habido más remedio que hacer lo contrario que yo decía en mi programa, porque la situación que nos encontramos era la que era, que no ha habido más remedio que pedir esos sacrificios al pueblo español, y que agradecemos mucho los sacrificios, y que cada vez una vuelta de tuerca más a los españoles agradeciéndoles sus sacrificios. Si no nos tienen que agradecer nada, si nosotros nos cagamos, con perdón, en sálvese la parte cada vez que dicen eso, de que nos agradecen, si no nos tienen que agradecer nada. Nosotros no queremos hacer ningún sacrificio, nos están expoliando a punta de pistola y a punta de decreto y a punta de leyes. Pero ¿qué nos han preguntado a nosotros si queremos que este sacrificio sea solo de los ciudadanos? ¿Nos lo han preguntado para agradecernos algo? Si no nos han preguntado nada, si nos pusieron un programa delante y votamos ese programa, no lo que luego ha venido. Entonces, yo cada vez que veo a estos políticos y a estos voceros de estos políticos que nos gobiernan, por no decirles de los de la oposición, que son los que nos han llevado fundamentalmente a este desastre, pero los otros, el sacrificio no lo están haciendo ellos, porque yo cuando veo el nivel de vida de los políticos, sigo viendo el mismo nivel de vida que veía antes, o mejor, porque al bajar tanto la carestía de la vida, al venderse los coches tan baratos, los de segunda mano, dar tantas facilidades para los pisos, ganando prácticamente lo mismo, pues entonces su poder adquisitivo, si ganaban 6, porque no entro en lo que se ha llevado cada uno, que aquí parece que toda la corrupción ha sido generalizada, salvo algunas excepciones que vaya usted a saber, pero ahora con lo que antes se compraban 10, con el mismo dinero ahora compran 40. Entonces, los únicos que no han hecho ni un solo sacrificio, los únicos que siguen progresando y los únicos que siguen viviendo a un nivel insuperable son los políticos. ¿Qué problema económico tiene la Cospedal? ¿O qué problema económico tiene Javier Moliner? ¿O qué problema económico tiene el alcalde? ¿O qué problema económico tiene cualquier teniente alcalde de cualquier ciudad grande? Hombre, a menos de que sea un manirroto, comparado con lo que es la ciudadanía y los empresarios, los pequeños y los medianos que tienen que ir cerrando y poniendo. Hombre, ayer estaba hablando yo con un señor que ha tenido un restaurante en Castellón que ha ido siempre de maravilla. Primero tuvo el Don Pepe, luego tuvo la taberna italiana y siempre dice que esto Castellón era una auténtica gozada y que trabajar en España esto era una maravilla. Me decía, en los 2 últimos años
yo he tenido que cerrar porque en los 2 últimos años, para subsistir, he tenido que ir poniendo todos los meses dinero de mis ahorros para poder subsistir. ¿Cómo es posible esto? De que no paren de pedir impuestos, de que cada día hay menos gente, cada día hay menos personas que pueden ir quitando algún fin de semana porque si no sales de casa ya te mueres. Y que haya gente que dice que hay que pedir todavía más sacrificios y nos agradecen cuando solo se le está pidiendo a los autónomos y a las clases trabajadoras el sacrificio, las clases medias desapareciendo y todos estos señores agradeciendo y agradeciendo y que los esfuerzos que hemos hecho y los sacrificios y no he tenido más remedio que hacer y resulta que lo que realmente tienen que hacer, que estamos hartos de repetirlo Víctor y yo, no han hecho nada. Pero es que vamos a ver, en España se ha cometido un crimen y no vamos a levantar cabeza porque se ha cometido un crimen grandísimo, que es desindustrializar el país. Se ha cometido un crimen que es desindustrializar el país porque en el año 75, del Producto Interior Bruto, el 38% provenía del área de la industria. Ya nuestro impacto en la industria, en el PIB, es un 8%. Y hablamos de la burbuja inmobiliaria, porque la burbuja inmobiliaria era muy bonita. Porque ustedes saben lo que cuesta hacer un piso de 90 metros, 6 millones de pesetas, 7, 40.000 euros, 35.000, y se vendía hasta por 240.000 euros. Y ese con esto entraba, oye, pues recalifícame este PAI que te voy a dar tanto para la campaña de tu partido. Oye, pues tranquilo que te daré el sueldecito del sobrecito de tal, que te daré no sé cuántos. El ayuntamiento ingresaba un montón de plusvalías de impuestos, pues de nuevos impuestos de bienes inmuebles, pues se urbanizaba. Y lo que no era el ayuntamiento. Y que no era el ayuntamiento. Pues con todo esto era tan bonito y el banco lo financiaba, que era el brazo ejecutor de la clase política, pues nos creíamos que era jauja y que podíamos desindustrializar España, cuando España era la número 1 en juguetes, la número 1 en muebles, la número 1 en alimentación, la número 1 en astilleros, la cerámica, los altos hornos, en el sector de la metalurgia. España era la número 1 en todo, era casi el 40% del PIB de España de los años 70 y hasta los 80 provenía del área de industria. Ningún país de Europa tenía tanta industria con respecto a su PIB, no voy a comparar con Alemania, como España. Y ahora solo tenemos un 8% de todo lo que es el Producto Interior Bruto del país. Y bajando. De la industria, y bajando. Y nos creímos que esto de la burbuja inmobiliaria era fantasioso y de que qué gobernante soy, de que encima tengo el sobrecito y el que pobre que cobra 1.000 euritos lo voy a engañar y le voy a colocar un zuro de Pladur por 240.000 euros. Esto era el modelo económico español, el milagro español. Esto era una mentira con mayúsculas. Y lo que es una mentira y es un acto, diríamos yo ya diría hasta ilegítimo, llevar a los pobres, ilícito, llevar a los pobres señores mayores que no tenían ni papa, que los pobres apenas firmaban con una X, a las notarías, donde el notario, el director de banco se frotaba las manos y el señor decía, yo avale al mufill. Ese señor no sabía lo que estaba haciendo, porque ese señor, si llega a saber de que ahora ha perdido su casa él, la ha perdido su hijo y encima van a ir a por su pensión y a por todo lo que gane su hijo de aquí en adelante, no hubiera avalado a su hijo, no lo hubiera avalado. Lo que pasa es que era muy bonito, las minutos que pasaban los notarios, era muy bonito, los bonos que tenía el director del banco y al final se podía ir de viaje con su mujer a Punta Cana de las hipotecas que había dado. Era muy bonito que el ayuntamiento ingresara mucho dinerito y yo sin hacer nada y quedo como el dirigente del progreso y crecemos un 4% al año. Era muy bonito. ¿Saben quién lo han pagado? El pobre mileurista que compraba 4 trocitos de Pladur por 200.000 euros, el que avalaba, que ahora se ha quedado sin piso también, y por supuesto el que ya está cobrando más de 641 euros, que es el salario mínimo profesional, y de pensión lo mismo. Todo eso, lo que va adelante, es para el banco que para eso avalaste. Y esto es una vergüenza, porque en cualquier país de Europa usted va a firmar un crédito y tiene que hacer un test de lo que está firmando. Y en España no se ha informado, y los notarios han dado fe, y los directores de banco han colado productos tóxicos como si fueran depósitos. Y eso es engañar a la gente, y no hay nadie aquí quien lo diga. Y esto es una vergüenza, porque es un engaño manifiesto, aprovecharse de la ignorancia de la gente y de una gente humilde que solo ha hecho que trabajar toda la vida, que con una simple balonita de un director de banco se creían que eran, hasta los hacían hacer importantes cuando los estaban engañando. Y esto es una vergüenza, y es un asesinato, y es la muerte civil. La muerte civil digo porque ya no les queda ningún derecho a una persona que ya únicamente puede aspirar a tener 600 euros de su vida. Esa persona ha muerto civilmente, ya no puede prosperar nunca la vida. Eso es una condena, una cadena perpetua que se ha puesto a la ciudadanía
y que nadie lo defiende, y un engaño manifiesto porque se ha llevado a la gente a firmar como avalista, a comprar productos sin saber lo que está firmando y engañándoles, y que ningún poder público devuelva a esta gente lo que a ellos les pertenecía y ningún poder público vele por impartir justicia, de que esa es la misión del poder legislativo, pues es una auténtica vergüenza. Pero así nos va como nos va. Muchos financieros alemanes se volvían locos cuando una persona que venía de ahí, pobre hombre, un masover con la boineta, le colocaba un producto tóxico como la participación preferente, que es un producto que invierte en renta variable. ¿Qué va a ser llevar el señor Vicente 80 años lo que es la renta variable? Y se lo colocaban y les decían que era un plazo fijo, y esa persona no está en la cárcel, y esto es una vergüenza, es que esto solo ocurre en este país. Así nos va como nos va. Pero ahora la gente, lo que estamos todos, ustedes y yo, la mayoría, es comentando en los bares, en las tertulias, en los medios informativos, esto que está pasando. En algunos medios, como es en este, lo decimos con mayor claridad que en otros que tienen que seguir alimentando pues su propio pesebre y su propia mamandurria. Entonces tienen que decir las cosas como las tienen que decir. Aquí la libertad de expresión en esta España nuestra está como está. Aquí hay un presidente que le interesa crear la sexta y inventa una ley para crearla, y aquí no pasa nada. Hay una televisión independiente como esta y lo que interesa es cargársela y a multas contra la libertad de expresión y contra lo que decimos, que no es otra cosa que el informar de forma independiente a la gente. Bueno, pues de momento la gente se limita a eso, a protestar, a decir lo mal que lo están haciendo todos, de cómo se les machaca, de cómo se les estirpa hasta el último granito que les podía quedar dentro de sus cuentas, y de cómo se está abusando de ellos, que se sienten indefensos porque no ven a nadie, absolutamente a nadie, que les defienda. Pueden sentirse reconfortados, esta clase que no es política, porque claro, si entran con los intereses de la política, pues nos pasa lo que nos pasó con la ayuda de cámara esta de Alberto Fabra, la Esther Pardo, poniéndonos a caldo, porque ella está comiendo de la mamandurria ya hace tiempo, o el familiar este de un político alto del PP amenazándonos de que nos estábamos pasando, pero nosotros no nos estamos pasando. Nosotros estamos diciendo exactamente lo que se dice en la calle. ¿Y por qué la gente se limita de momento solo a decirlo, y a pesar de todos los pesares sigue todo, por decirlo así, entre comillas, tranquilo? Pues porque todavía no ha llegado el momento, que llegará, de que la gente pase hambre, pero hambre de verdad, que no puedan comer, que no puedan darle de comer a sus hijos, que Cáritas esté desbordada, que no hayan servicios sociales como prácticamente ya no hay. Y cuando llegue ese momento, mientras estemos observando el nivel de vida que seguirán teniendo los políticos, porque ellos no van a perder ni una sola de sus prerrogativas, y el pueblo empieza a darse cuenta de que no hay vuelta de hoja, ya no saldrán todas estas manifestaciones más o menos organizadas por la izquierda, como son las de sanidad, o las de la enseñanza, o las del metro, o las de tal, o las de cual. O sea, todas estas manifestaciones que hoy en día salen casi a diario a la calle protestando por todo, son manifestaciones dirigidas por la izquierda, sobre todo por el Partido Socialista, que en la calle tienen mucha movilización y saben hacer las manifestaciones y saben crear ese caldo de cultivo, como lo demostraron en la guerra de Irak, en el tema del Prestige, en la huelga que se le hizo a Aznar cuando crecíamos a un 4%, o sea, que eso lo saben hacer. Pero claro, esas huelgas y esas manifestaciones no son las del sentido del pueblo español. El pueblo español que se tiene en su momento, cuando ya no tengan más oxígeno, que levantarse, no saldrán a la calle con banderas republicanas, ni con banderas de UGT, ni de comisiones obreras, ni con banderas de nada.
saldrán con las dos manos, saldrán con las dos manos y se llevarán por delante lo que se tengan que llevar para poder comer. No saldrán con banderas, con consignas políticas, ni con historias de estas. Saldrán, con lo que tengan que salir. Es decir, diciendo, señores, no podemos más. Porque va a llegar ese punto en que la gente no va a poder seguir ni siquiera alimentándose. Que es muy duro lo que estamos diciendo y es muy duro lo que se está pasando. Hoy veía a mi amigo Paco Breva, el gran fotógrafo castellonense, y a pesar de sus 84, 85 años, tiene una mente privilegiada todavía. Es un seguidor, pero de estos aférrimos de este programa, como hay otros muchos que lo encontramos por la calle y nos dicen lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que seguir, porque la gente necesita una ventana de libertad, que como ustedes saben no sabemos lo que va a durar. Nosotros estamos en precario y se dan cuenta porque muchos dicen, oye, es que en ese estudio que tenéis parecéis que estéis muy apuntados, es que en vez de tener no sé qué imagen tenéis otra. Si aquí no interesa la imagen, ¿para qué quieren un gran estudio tipo televisión para luego manipular televisión española y manipular las informaciones o manipular a los tertulianos o decir lo que dicen? Pues más valdrá, aunque estemos aquí muy juntitos y un poco agobiados, pero lo que se dice aquí es lo que se dice en la calle. Las preocupaciones que tenemos aquí es las que tiene usted, usted, usted y usted. Claro, los políticos y los que viven de la política no. Esos no, estos están, si mañana pudieran cortarnos la oreja y cortarnos la lengua y la emisión, la cortarían mañana porque no les gusta la libertad de expresión. Les gusta, como a todos los dictadores del mundo, que al final el que tiene el poder se convierte vocacionalmente en un dictador porque quiere su santa voluntad y no le gustan las críticas, pues al final este tipo de información, este tipo de tertulias no les gusta nada. Somos cutres, tenemos pocos recursos, pero lo que aquí se dice, miren ustedes en cuántas televisiones lo encuentran. Mira, es que vamos a ver, aquí se trata de aplicar sentido común. Pero lo que enerva a uno es que, por ejemplo, tenemos un ministro de Hacienda que es un auténtico estropicio, y nadie lo dice. Tenemos un ministro de Hacienda que es un auténtico estropicio. Algunos se lo dicen, algunos. No muchos, pero cada día está calentando a más gente. Y el señor ministro de Hacienda no se puede ir a buscar 50.000 millones de euros a Europa para salvar a nuestra banca cuando los tiene en España. Es que no tiene 50.000, es que tiene 300.000 millones de euros en España el señor Cristóbal Montoro. ¿Y sabe dónde los tiene? Pues todo capital sumergido, capital que está todo en B, para que me entiendan. Capital que han guardado todos estos empresarios fuertes, que lo han guardado en sus cajas de seguridad y está oculto en España. España es el país de Europa que tiene más billetes de 500 euros. Pues entonces coja usted el toro por los cuernos, tiene dos soluciones, A o B. La A, que sería la más impopular y yo creo que no sería justa, sería plantear una amnistía fiscal, que todo ese dinero saliera a reflote, 300.000 millones de euros, y que volviera a la banca. La B, que es la que yo haría, obligar por decreto ley a esta gente a abrir las cajas y hacerles pagar el 18%, 21% que toca de ese capital. Enseguida el Estado recaudaría de 30.000 a 50.000 millones de euros, ojo lo que les estoy diciendo, Y la C, obligar que ese capital saliera a reflote, que la entidad bancaria percibiera ese capital y obligarlos a tenerlo 3 o 4 años a un depósito, a una remuneración mínima, para que el banco, que ese dinero que está percibiendo de Europa y en el que estamos nosotros pagándolo vía IVA, vía recortes y vía sanidad, nosotros pues lo tuviera la banca, que se lo prestara directamente a las pymes y que se volviera a generar empleo. Usted tiene en España 300.000 millones de euros ocultos en cajas de seguridad, en viviendas, en todo el territorio nacional hay 300.000 millones de euros que no se han tributado, que están escondidos. Pues oiga, tome alguna medida, sea la que sea, aunque sea mala desde un punto de vista, digamos, justo, sáquela,
porque es lo único que puede salvar a España. Una amnistía fiscal o perseguir a los defraudadores con todas las de la ley, que eso es lo que habría que hacer, o obligarles a que ese capital pues vaya a las entidades de crédito privadas, que se les deje pues durante 2 o 3 años para que se autosanen y vuelva a florecer un poco el crédito, y con eso saldríamos de la crisis. Pero si se va usted a buscar 50.000 millones de euros, nos sube el IVA 21%, arruina a toda la clase trabajadora y nos mete en una espiral tóxica que está arruinando a millones y millones de españoles, cuando en España tiene 300.000 millones de euros ocultos. Inicie alguna acción legislativa para sacar ese capital a reflote, o persiga a los defraudadores, o sáquelo, o obligue a esos defraudadores a tener su dinero durante 3 años sin percibir ningún tipo de interés en una entidad bancaria. Haga algo, pero no se pida, no nos meta a nosotros como aval, que nosotros no nos hemos votado para que nos meta como aval para salvar a Bankia a todos los sistemas financieros, que no hay derecho. Pues eso es lo que te enerva, al igual que hoy ya se da por supuesto de que se va a implantar el impuesto a los depósitos en algunas autonomías para salvar a las autonomías. Pero ¿qué es eso de penalizar los depósitos? Eso se hacía en la época comunista, se hacía en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando alguien tenía un depósito lo penalizaba porque el Partido Comunista le hacía falta de dinero, o la región soviética tal. Es que eso solo pasa en países bananeros. ¿Pero qué es eso de penalizar los depósitos de los ahorradores? Es que esto solo pasa en España, de verdad. Y son tantas las cosas que hay que comentar que al final te pones de mala leche. Es que es una cosa que es inaudita, inaudita. Efectivamente, son tantas y tantas cosas, como hemos dicho al principio de este mano a mano, que se tendrían que solucionar, pero, por desgracia, los actuales dirigentes, llámese Montoro o llámese lo que a ustedes les dé la gana, porque aquí no hay diferencias, a la hora de tocar la administración, todos son iguales. Por lo tanto, como aquí no hay diferencias, no nos van a solucionar la papeleta y los problemas que tenemos estos auténticos depredadores, como son los Montoros y todos los Montoros que hay en política. Porque ellos van simple y llanamente a aplicar números. Y para ellos, los españoles, somos números. A ellos, los españoles, a los gobernantes, les importamos un bledo, como se está demostrando. Eso sí, de cara a la galería, al sacrificio, el pueblo español cada día tiene mayor prestigio en los mercados internacionales, ha bajado la prima de riesgo, estamos subiendo tal, la bolsa. O sea, te están contando esa milonga para que tú te creas que las cosas van mejor, y no van mejor para ellos, para las grandes economías, para los ricos, para tal, porque nos están sangrando a nosotros, y en la gran economía, la macroeconomía, puede que vayan mejorando los datos, pero a costa de cargarse a la clase media, a costa de arruinarnos a nosotros. Y entonces, con unos datos manipulados, con la excusa de que si la prima de riesgo ha bajado, de que si la bolsa ha subido, de que si nos han dado la banca tal un crédito de 4.000 millones esta semana, y qué tal, con 4 historietas de estas te hacen creer de que el país está mejorando, de que la situación va mejor, cuando es mentira. Estamos cada día más endeudados, como decía muy bien Víctor Bonet antes. Cada vez que te dan un préstamo te endeudas más. Este año nos hemos endeudado con 140.000 millones de euros, que se dice muy pronto. Este año que tenía que ser de contención, 140.000 millones de euros. Y cada 15 días o cada semana lo están ustedes oyendo. Y nos han concedido a España un préstamo de 5.000, de 4.000, de 6.000. Vayan sumando. Cada vez que nos conceden un préstamo de esos, son 4.000, 5.000, 6.000, 8.000, así cada semana o cada 15 días, de miles de euros que debemos a los 140.000 que hemos generado este año. ¿Cómo se va a solucionar esto? ¿Cómo se puede decir a la gente de que estamos saliendo, de que vamos el año que viene a crecer? ¿Y qué? ¿Pero cómo vamos a crecer si la actividad industrial, acaban de oírlo los datos, además arrolladores de Víctor, el porcentaje de industria que tenemos aquí, que es de país tercermundista? Pero ¿a quién quieren engañar?
quieren embaucar, que es lo que están haciendo a la gente, haciéndoles creer algo que, tal como dicen los economistas más prestigiosos y con menos intereses, como el profesor Raga y algunos más, que aquí en España a lo mejor vamos a tener una crisis que no vamos a salir, ojo, en 40 años. En España o salimos del euro o nos vamos a morir, pero de hambre, literalmente. Vamos a ser un país con pobredumbre total. Estamos hablando de que habrá un 10% de población rica y un 90%, pero pobre, a más no morir, porque nosotros no podemos competir en un mercado común monetario con países como Alemania. Tenemos que ser sensatos. Nosotros no fabricamos Volkswagen, BMW, Audi, nosotros no tenemos marca como Adidas, nosotros no tenemos marca de alimentación como Nutella, como Nocilla, nosotros no fabricamos coches de afeitar como Gillette. Es que Alemania produce para todo el mundo. Nosotros no podemos estar en un mercado común como Alemania porque no somos competitivos y porque tampoco tenemos la clase política que tiene Alemania y porque los Länders alemanes no se gestionan como las comunidades autónomas de aquí, que son un continuo despilfarro. Es que no podemos estar en el mismo mercado común que Alemania, tenemos que ser claros, o refundamos el sistema o ponemos un código moral y por supuesto un código penal donde se castiga la corrupción, o no podemos estar en Europa como en Alemania, no podemos ser nunca como ellos, vamos a estar siempre el país pobre de Europa, como lo es Grecia, como lo es Portugal y como es Italia. Solución: o eliminamos las autonomías o volvemos a la peseta. Yo dije en uno de mis comentarios que ojalá hubiera ganado Zapatero esta legislatura, porque Zapatero hubiera sido, con su política inefectiva y su política montaraz, o nos hubiera obligado Europa a eliminar las autonomías, hubiéramos salido del euro, hubiéramos vuelto a la peseta, la podríamos devaluar y por lo menos creceríamos en turismo. Seríamos pues una Cuba pues en Europa. La gente vendría aquí a España, a los casinos, a tomarse sus mojitos, a la playita, al turismo, y por lo menos trabajaríamos y viviríamos con nuestra moneda, que en función de la demanda de la oferta pues nos la bajaríamos o nos la subiríamos, y mira, anchas Castilla, ¿no? Pero no podemos estar en un mercado común con Alemania cuando somos un país títere, cuando somos un país que no tenemos políticos, cuando somos un país que no tenemos industria, cuando somos un país que las familias deben 3 billones de euros, cuando tenemos una deuda asfixiante